Amén. Vamos a dar continuidad a un tema que hemos estado tratando durante nuestros programas, que es un estudio acerca del libro de Eclesiastés. La verdad es que hemos estado analizando algunas cosas sobre este interesante libro de la Escritura, ¿verdad? Y vemos cómo Salomón, este sabio de la antigüedad, está indagando sobre un tema que es fundamental y creo que es un tema que nos preocupa a todas las personas que habitamos este planeta. Y que si no nos preocupa por ahora, va a llegar el momento de la vida en que nos va a preocupar, y que es la pregunta: ¿qué sentido tiene la vida? Cuando nosotros nos preguntamos qué sentido tiene la vida, bueno, en cierto modo nos estamos haciendo trampa, porque lo que realmente nos inquieta es qué sentido tiene mi vida. ¿Para qué estoy yo acá? ¿Para qué vivo? Eso es lo que interesa y eso es lo que inquieta el corazón. Esa es la gran pregunta del ser humano. Como vimos la vez anterior, Salomón limitó el asunto al decir: voy a mirar desde abajo del sol. Voy a hacer una observación exhaustiva y voy a tratar de encontrar una respuesta desde allí. Ahora, no debemos olvidar dos cosas cuando leemos el libro de Eclesiastés, porque son importantes. En primer lugar, que quien habla es un hombre sabio. Es un hombre que tiene un entendimiento especial, extraordinario de parte de Dios. Es un hombre que indaga, lo que hoy podríamos llamar un filósofo. Alguien que ama la sabiduría. Y lo segundo, que quien habla es un oriental, por lo tanto, su pensamiento a veces nos resulta complejo de seguir a quienes vivimos en Occidente, sobre todo si hay 3000 años que nos separan. La lógica de los orientales es una lógica distinta a la nuestra en Occidente. Salomón dice: voy a mirar debajo del sol y voy a sacar conclusiones. Es decir, se abstrae de Dios y de lo sobrenatural. Parte preguntándose: ¿qué sentido tiene mi vida si miro solamente abajo? Y siguió dos caminos de indagación que con el tiempo los filósofos le ponen nombres: el racionalismo y el empirismo. Allá por los siglos XVI, siglo XVII, apareció todo este movimiento de análisis de la realidad y del conocimiento, y entonces los franceses decían: la razón es la que tiene que guiarnos. Y los ingleses en respuesta decían: no, la experiencia es la que tiene que guiarnos. Es decir, tenemos la razón y el empirismo o la experiencia. Sin embargo, esto viene de muchos siglos atrás. Nos remontamos a los filósofos Sócrates, Aristóteles, connotados filósofos griegos de la antigüedad. Esos tiempos ya se discutía entre la visión de los ideales y la visión meramente terrenal, de modo que esto no es algo nuevo. Sócrates, conocido como el padre de la filosofía, él decía: hay dos caminos para saber para qué vivimos. En primer lugar, tenemos el camino de la observación, es decir, tengo que pensar y observar sobre la realidad. Mirar la realidad desde afuera, mirar y tratar de entender la realidad, pero siendo ajeno a la misma. Quiero saber y comprender cómo funciona la realidad, entonces voy a observar y después de observar voy a sacar mis conclusiones. Y en segundo lugar, tenemos el camino de la experiencia, que es cuando el sabio dice: ahora voy a entrar, ahora voy a experimentar. Me voy a meter dentro de la escena, y esto es lo que desarrolla Salomón en el capítulo 2 de Eclesiastés, como vimos la vez anterior. Primero, entonces, voy a mirar la realidad desde afuera y voy a analizarla. Como quien va al teatro, ¿verdad? Se sienta en las graderías y observa lo que hacen los actores en el escenario. Y segundo, la voy a mirar también, pero desde adentro. Voy a experimentar, voy a gozar, pero sin perder la sabiduría, dice Salomón. Voy a gozar del vino, pero sin perder el equilibrio.
voy a gozar de todas las cosas y mientras tanto voy a estar pensando para qué vivo, pero metido dentro de la realidad. Y entonces, después que realiza toda esta observación y todo este experimento, resulta que no le encuentra sentido alguno a la vida. Al final se pregunta, ¿vale la pena ser sabio? ¿Vale la pena acumular conocimiento? Sepa o no sepa, igual voy a morir. Como en el juego de ajedrez del que hablábamos el otro día. En el tablero el rey vale mucho y el peón no vale nada, pero tanto el uno como el otro, al terminar el juego, terminan en el mismo cajón. Y esta es la realidad. Entonces, ¿vale la pena ser sabio? Y la otra pregunta que se hace Salomón es, ¿vale la pena trabajar y acumular bienes? Y dice algo muy interesante que a veces nos pasa también a nosotros en nuestro tiempo, y es, bueno, yo trabajo, pero yo trabajo para mis hijos, acumulo para mis hijos, para los que vienen tras mío. Pero la pregunta que surge es, ¿y el que viene tras tuyo, será sabio o será necio? Es decir, se hace todas las preguntas y plantea todos los problemas y concluye diciendo, bueno, si voy a vivir así, entonces la vida es solo amargura, solo frustración. Y en momentos como esos, de tanto agobio, entonces él se ve obligado a mirar arriba, más arriba del sol, de esta división que él había hecho para hacer su experimento. ¿Por qué? Porque era necesario salir de su crisis existencial. Porque estaba desesperado y dice entonces, Dios me puso acá para que trabaje y para que me alegre y no para que tenga amargura. Entonces, la primera gran conclusión que saca de todo esto es, la presencia de Dios es importante porque el único que puede ponerle alegría a la realidad, el único que puede dar tranquilidad en medio de todo esto, el único que puede hacer que nos esforcemos todos los días, es Dios, porque me da una esperanza más allá. Y hoy veremos el capítulo siguiente donde Salomón va a desarrollar el tema del tiempo. Pero antes de entrar al capítulo del tiempo, él mira y dice, por el camino de abajo no encuentro respuestas. Voy a analizar por otro lado y entonces empieza a hablar del tiempo. Voy a leer algunos versículos del capítulo 3 de Eclesiastés. Leerlo por completo nos llevaría demasiado tiempo seguramente. Dice así, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Hasta ahí leo la palabra del Señor. Se cuenta de Leopoldo Marechal, escritor argentino, que se convirtió a Cristo Jesús. Toda su vida había sido un hombre religioso, tradicional. Pero una tragedia que vivió en la última parte de su vida lo llevó a un estado de angustia muy grande, a pesar de su fe tradicional. Y entonces tuvo un encuentro genuino con el Señor Jesucristo y recibió al Señor como su Salvador personal. Se bautizó siendo un hombre adulto ya, un hombre mayor. Y después de esa experiencia, él escribe uno de sus poemas, cuyo título es El Cristo. Y lo escribe en uno de sus libros, el Heptamerón, que se publicó el año 1966, cuando él ya era un cristiano realmente. Y en una de las estrofas él dice, yo, Leopoldo el Redento, preví la gran astucia y el teorema de arriba que será demostrado. En otras palabras, lo que está diciendo es, yo me di cuenta de cuál es la astucia de Dios y cuál es el teorema o la afirmación demostrable que Dios nos presenta.
y usa esta frase, interesante, la astucia de Dios. Interesante manera de presentar la bondad de Dios por la humanidad. Porque ¿qué es la astucia? La astucia es la habilidad para comprender cosas y obtener provecho o beneficio. Al mirar el capítulo 3 de Eclesiastés, podemos encontrar contenida esta misma idea. Hay algo en la astucia de Dios al armar las cosas de tal modo que nos lleva a resolver un teorema, una afirmación demostrable. Como un gran puzzle tenemos todos los elementos, pero hay que llegar a unirlos y sacar una conclusión trascendente. Y este capítulo 3 del tiempo, en el fondo muestra cómo funciona esta, entre comillas, astucia de Dios. Comienza hablando del tiempo. El ser humano está metido en el tiempo. El hecho de que estemos metidos en el tiempo y tengamos un reloj acá que nos marca la hora, significa que el tiempo nos preocupa. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un tiempo limitado. Los sabios siempre compararon la vida con el río que va a dar al mar, que es morir. Este pensamiento es muy antiguo. La vida es un río, decía el sabio Heráclito. Estamos metidos en un río y no lo podemos parar. Un cantante popular decía, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. No sé si se ha fijado, pero siempre hablamos en función del pasado y del futuro. Nos cuesta hablar en función del presente porque el presente prácticamente no existe. Nosotros leímos el capítulo 3 de Eclesiastés, tiempo pasado. No lo estamos leyendo, lo leímos. Es decir, hay pasado y futuro. Y en ese sentido, los orientales dicen que el presente es inexistente, que es un invento, y lo explican mediante la lógica oriental. Por ejemplo, al acercarse a un árbol de manzanas, se puede decir la manzana está en la rama o la manzana cayó, pero nunca puede decirse la manzana está cayendo. Claro, porque es tan fugaz la caída que no se puede decir la manzana está cayendo, lo que demuestra que el presente se está yendo permanentemente. Entonces el presente no existe. Existe el pasado y existe el futuro. Ahora bien, lo que existe dentro de ese fluir del tiempo, que es lo que describe Salomón cuando dice que hay tiempo para todo. Y entonces hace 14 parejas de polaridades, nacer y morir, paz y guerra, etcétera, 14 en total. No nos olvidemos que para los orientales los números son metáforas. Entonces, ¿por qué 14 parejas? 4 es el número de los elementos, es el número de la tierra, los 4 puntos cardinales. ¿Se acuerda que hablamos del agua, la tierra, el fuego y el aire? Luego tenemos que 7 son los días de la creación. ¿Y qué dijo Dios al séptimo día? Que todo era bueno en gran manera. Es la plenitud del ser. Ahora veamos un poco de matemáticas. 4 por 7, 28. Y 14 parejas son 28. ¿Por qué Salomón puso 14 parejas? Porque en la idea de la poesía oriental, 28 es el número de la totalidad del ser. Y entonces empieza a hablar de la plenitud de la existencia sobre la tierra. Estas son las cosas que te pueden pasar. Algunas pueden resultarnos muy curiosas porque desconocemos la cultura. Por ejemplo, cuando dice tiempo de romper y tiempo de coser. ¿Por qué? Porque cuando moría una persona en Oriente, el de Oriente en señal de duelo rompía sus vestidos y durante el tiempo de duelo iban con la ropa rota y cosida con grandes puntadas toscas. Era el tiempo de romper, era el tiempo del duelo. Y luego el tiempo de coser, quiere decir que el duelo había pasado. Otra cosa que puede llamarnos la atención es cuando dice tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. El que conoce la tierra de Israel sabe que es una tierra extremadamente pedregosa. De hecho, en la Biblia se habla en varias ocasiones del apedreamiento de una persona y eso en rigor era muy fácil de hacer, porque bastaba con agacharse y listo. Entonces, cuando tenía que sembrar, tenían que sacar las piedras. Era el tiempo de juntar las piedras en un lugar. Pero cuando se veía que venía una invasión, un ataque enemigo, no era cuestión de dejarle el terreno limpio, entonces se volvían a esparcir las piedras.
Y Salomón explica todas estas posibilidades que puede presentarse en la vida. Y la palabra tiempo, tanto en griego como en hebreo, tiene dos sentidos. Tenemos el tiempo cronológico, que es cuando decimos, mira, no tengo tiempo. Y también tenemos el tiempo oportuno, cuando a veces decimos, este es el tiempo de hacer esto. Es decir, ahí el tiempo indica oportunidad. Y Salomón usa este concepto. Él dice, hay oportunidades para todo en la vida. Cada pareja de estas cosas muestra los polos opuestos, comenzando por los dos extremos, tiempo de nacer y tiempo de morir. Estos marcan los dos extremos. Después se empieza a señalar otras parejas, el tiempo de celebrar, de bailar y también el tiempo de endechar, el tiempo de rascar y el tiempo de coser. Y ahí va, de lo positivo a lo negativo y desde lo negativo a lo positivo. Y en medio de todo esto hay una cantidad de matices, porque no vamos directamente de un lado hacia otro. Por ejemplo, no pasamos del llanto a la risa. Hay matices entre medio. El autor se encarga únicamente de ponernos las puntas. Entonces dice, vas a tener tiempo para todo. Vas a tener tiempo para reír y tiempo para llorar. Vas a tener tiempo para el duelo y para la resignación o aceptación del duelo. Vas a tener tiempo absolutamente para todo, pero va a aclarar dos cosas que son sumamente importantes. Primeramente, que yo no puedo elegir. Es decir, si yo pudiera elegir, elegiría la lista buena únicamente, ¿verdad? Diría inmediatamente, sí, quiero una vida donde tenga que plantar, donde tenga que curar, edificar, reír, bailar, juntar, abrazar, buscar, guardar, coser, hablar, amar, tener paz. Pero resulta que esto no lo puedo elegir. Quiere decir que esto es lo que va a venir a tu vida. En el espacio yo puedo moverme, pero en el tiempo no. El tiempo no lo puedo manejar, simplemente fluye y presenta las circunstancias. No puedo evitar el sufrimiento, aunque no me guste sufrir. No puedo retener la juventud, aunque me gustaría siempre ser joven. No puedo detener el ineludible encuentro con la muerte. Este es un problema. Es el primer problema que se plantea. Dicen, miren, están en el tiempo y el tiempo tiene esto, pero ustedes no pueden manejarlo porque está más allá de ustedes. Porque ¿quién puede manejar su propia muerte? Juan Ramón Jiménez, poeta español, decía, yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Y en el rincón de aquel huerto florido y encalado mi espíritu errará nostálgico, y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y seguirán los pájaros cantando. Qué triste, ¿verdad? Pero en la realidad es el hombre que se siente y dice, esto es lo que va a pasar. Yo me iré y los pájaros quedarán cantando. El tiempo nos presenta circunstancias que no podemos manejar y que no podemos elegir. Y la otra cosa que dice acá es que no podemos detenerlo. La única certidumbre es el fluir, porque aunque quiera detenerlo, no puedo. El tiempo nunca se detiene, es inexorable, es una corriente que nos va llevando. Y entonces luchamos y le hacemos trampas al tiempo, o a lo menos eso es lo que quisiéramos. La ciencia acrecienta la expectativa de vida. Hoy tenemos más expectativas de vida que en otras épocas. Hubo un momento que la expectativa de vida de una persona era de 40 años, nada más. Y entonces revisamos la historia y encontramos que nuestra abuelita se casó a los 15 años porque a los 16 o 17 años ya se le consideraba una solterona. Era porque la vida era mucho más breve. Ahora la ciencia ha logrado algo muy importante, que es alargar la expectativa de vida, y se sigue alargando, pero no ha sido lo mismo con la calidad de vida. Pienso en aquel que iba tan contento porque el médico le dijo, sus exámenes están tan buenos que usted puede vivir 100 años. Entonces iba feliz, tan feliz que al cruzar la calle no vio que venía un automóvil y lo atropelló. ¿Quién puede determinar eso? La gente busca formas increíbles de combatir el tiempo. Por ahí supe de una persona que cambió su fecha de nacimiento, lo que en la práctica la hacía 10 años menor de lo que era en realidad.
Otros se someten a cirugías estéticas para borrar las huellas del tiempo de su cuerpo. Y algunos no se conforman solo con una cirugía, sino muchas cirugías hasta convertirse en un verdadero monstruo porque siguen teniendo los mismos años cronológicos. Los años son inexorables, inapelables. Entonces, esto trae desazón, trae congoja, trae desesperanza. Rubén Darío decía: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésta ya no siente. Es un tremendo poema donde habla de la desesperación. Hay otros que asumen que se van a morir y que nada se puede hacer frente a eso. En algún momento ya no estaremos. El tiempo se irá, el espacio se irá. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Ah, dicen algunos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero frente a la despedida, al momento mismo de tener que partir, siempre hay un desconsuelo, siempre hay un sentido de decir: me había gustado quedarme un poco más, pero no tengo alternativa. Entonces Salomón dice: esta es la vida del hombre sobre la tierra. Y siendo así, ¿qué provecho tiene el que trabaja de todo aquello en que se afana? Y entonces empieza a hablar de Dios y dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es decir, vivimos en un mundo hermoso. Estamos en la hermosura del mundo. Miramos la hermosura del mundo y decimos, y pensar que nos vamos a morir. Pero Dios es también el Dios del tiempo. Y entonces ahí muestra la gran astucia de la que hablábamos al comienzo. ¿Por qué? Porque dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Hizo todo hermoso y puso eternidad en el corazón. ¿Qué significa esto de poner eternidad? Es muy sencillo. Yo no sé cuánto de lo que me están escuchando se quisiera morir el día de hoy. Me atrevo a decir que ninguno. Todos quisiéramos vivir para siempre. Nuestro corazón pide eso, pide eternidad. Esa es la gran astucia de Dios, que en un mundo donde el tiempo no nos da sentido, sin embargo adentro hay algo que se mueve en nosotros, que nos pide eternidad. Y cuando entra en tensión esto, el mundo y la maravilla que nos rodea y la maravilla de la vida, y la eternidad que nos gustaría pero no podemos, es en esta tensión en que el hombre mira hacia arriba. En otras palabras, el ser humano, frente a su necesidad de eternidad, empieza a decir: tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Es decir, la mirada y la búsqueda de Dios comienza cuando el hombre se da cuenta que tiene esta angustia y que desea fervientemente la eternidad. La gran astucia de Dios es que el ser humano es limitado en el tiempo y lo está esperando la muerte. Y sin embargo, Dios le dejó las ansias de la eternidad en su corazón. Nos dejó hasta allí. Y ahora la búsqueda es nuestra. Nos corresponde a nosotros. Somos nosotros los que debemos buscar. Y esa búsqueda cuando hacemos entrar a Dios en nuestra vida, entonces ingresamos a lo eterno. Y cuando ingresamos a lo eterno, entonces allí comenzamos a vivir en la verdad. Porque decimos: sé que voy a morir, pero vivo en paz. La muerte no me causa desesperación. ¿Por qué? Porque vivo con esperanza. Y por eso la palabra del Señor Jesucristo fue: yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el que puede conectar esta angustia tuya de abajo con el Dios que te hizo. Y cuando nos acercamos a Jesucristo, encontramos la respuesta para la angustia de la existencia, para la angustia del ser, y encontramos la respuesta íntima, la respuesta de Dios para nosotros. Hay un coro de Jesús, Adrián Romero, que dice: me dice que me ama cuando veo llover. Me dice que me ama al amanecer. Ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Y realmente todo lo que existe nos llama la atención hacia Dios. Y el grito del corazón que quiere eternidad nos está diciendo que busquemos a Dios. Y esto nos está llamando a dar un salto de fe que vaya más allá de la razón y más allá de la observación, porque la fe va más allá que esto. No niega todo lo de abajo, pero nos lleva a una respuesta que está más arriba. Ahora, ¿por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué produce esta contradicción en nosotros? Para que nos encontremos con Él.
Quiere decir que en esa angustia que tenía Rubén Darío, Dios le está diciendo: acércate a mí, y entonces se te va la angustia. Esa angustia, ese desencanto por la vida, es precisamente el llamado de Dios al hombre y a la mujer para que se acerquen a Él, a que den ese salto de fe. Por eso dice Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, va a permanecer. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Ahora, nada de lo que Dios hace puede cambiarse. El hombre no va a encontrar respuesta para las preguntas del tiempo o de la vida. Dios puso estas contradicciones, pero la angustia del hombre que quiere acercarse es el mecanismo de Dios para que nos acerquemos a Él. Y entonces viene Cristo y dice: yo soy el camino. Es decir, yo soy la respuesta. Yo soy el que te saco de la angustia para llevarte a la paz de una relación con Dios. Está diciendo que hay una senda que conduce directamente a Dios, y esa senda es Él mismo. Una senda a la eternidad celestial, donde el único intermediario es Él. Jesucristo es el único que abre el camino a las delicias del paraíso eterno. Es el único capaz de llevarnos al goce de la alegría con Dios. Y es ahí donde justamente todo el trabajo se transforma en alegría. Todo el accionar de la vida se transforma en alegría. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. Y Dios es el Dios que dice que nos acerquemos a Él para tener esperanza. Esta es la gran astucia de Dios, la bendita astucia de Dios a favor de nosotros. Estamos en un mundo donde no podemos dominar el tiempo y sin embargo anhelamos eternidad. Bueno, Dios nos abrió un camino para que lo sigamos. Ahora somos nosotros los que elegimos ese camino o no lo elegimos. Somos nosotros los que aceptamos seguirlo o lo rechazamos. Y lo que nos pasa en la vida y lo que nos pasa en la eternidad depende de si hemos elegido bien o si hemos elegido mal. Pero este capítulo lo que marca es la inmensa sabiduría de Dios al armar las cosas en tal forma que yo necesite encontrarme con Dios para poder encontrar la paz verdadera, poder encontrar la alegría, poder encontrar la esperanza. Demos gracias a Dios por Jesucristo, su Hijo, que nos da paz, que nos da alegría y que nos da esperanza.